¿Estoy con pantalla completa? Sí, doctor. Bueno, está bien. Bueno, entonces ayer quedamos acá y empezamos con lo que son trastornos diverticulares a nivel del esófago. Ya seguimos hablando del esófago, que es el tema que nos ha tocado dar. Bueno, referente a los trastornos diverticulares, vamos a decir que son protrusiones en forma de saco ciego de la pared esofágica, ¿ya? Esto es resultado de trastorno motor primario o puede ser anomalía del esfínter esofágico superior o esfínter esofágico inferior. Vendrían a ser las causas de estos divertículos que muestran en esta imagen, ¿ya? Entonces, esas son las causas de los trastornos diverticulares. En relación a la clasificación, podemos clasificarlos en función a su localización. Pueden ser faringoesofágicos, ¿no? Como ser acá, los divertículos faringoesofágicos, ¿ya? Los parabronquiales, cerca a los bronquios, o medioesofágicos llamados también así, epifrénicos o supradiafragmáticos que están por encima del diafragma, ¿no? Entonces, eso es de acuerdo a su localización. De acuerdo a la constitución de la pared histológica, pueden ser verdaderos o falsos. ¿Cuándo se dice que son verdaderos? Cuando consta todas las capas de la pared del esófago, vale decir, mucosa, submucosa y muscular. Las tres capas constituyen, eso se los considera divertículos verdaderos. Y falsos cuando solamente está constituido por la mucosa y submucosa, ¿no? No así la muscular. Entonces, eso es la clasificación de acuerdo a la pared. Por el mecanismo de producción, seguimos en la clasificación, o fisiología pueden ser por pulsión o por tracción. ¿En qué caso se ve por pulsión? Se consideran estos por pulsión divertículos falsos a causa de presiones intraluminales elevadas que existe dentro del lumen del esófago, ¿no? Van a causar trastornos de la motilidad. Hacen que la mucosa y submucosa se herníen a través de la musculatura del esófago, ¿no ve? Entre estos tenemos al divertículo de Schenker y divertículos epifrénicos. Vale decir que los dos extremos, tanto superior e inferior, van a ser falsos, divertículos falsos. Y por tracción es el mediastínico. Generalmente está causado por ganglios linfáticos mediastínicos que llegan a inflamarse, por tanto se van a adherir al esófago y cuando se sana, estos se contraen y van a tirar al esófago, ¿no? Entonces es la manera de cómo se forma. Con el tiempo la pared del esófago se hernía y produce divertículo. Este es más frecuente en la región medioesofágica alrededor de los ganglios carinales, ¿ya? Entonces, eso es por mecanismo de producción o fisiopatología. Por su origen pueden ser congénitos o adquiridos, ¿ya? Rara vez va a haber en edades tempranas, es más frecuente en edad de adulto mayor, ¿ya? Y por su presentación clínica van a ser primarios o secundarios. Primarios solo de etiología esofágica, secundarios como consecuencia de trastornos de la motilidad esofágica, ¿ya? Como ser en el caso de la acalasia y en espasmo esofágico difuso, ¿ya? Todos estos pueden ser causa de divertículos secundarios a consecuencia de eso. Uno de los divertículos más conocidos es el divertículo de Schenker, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica de este divertículo de Schenker? Está descrito por primera vez por Schenker y von Siemsen, ¿no? Entonces, esos son los autores. Es el más frecuente de todos los divertículos
se presenta a la edad avanzada, entre la séptima década de vida, ¿ya? Por la pérdida de elasticidad de tejidos y tono muscular debido a la edad. Sabemos que por la edad todos los músculos se van a ir atrofiando, por tanto se vuelven más elásticos, ¿no? Más flácidos. Por esa razón, todos los adultos mayores o un poco mayores tienen la vasijita casi siempre grande. ¿Por qué? Porque los músculos de la pared del abdominal igualmente se atrofian y se vuelven más flácidos, ¿no? Entonces, eso es la razón, ¿ya? Lo mismo ocurre acá, ¿ya? Entonces hay pérdida de elasticidad de tejidos y tono muscular debido a la edad. Generalmente hemos hablado del triángulo de Killian que está entre el músculo tirofaringeo y el músculo cricofaringeo acá, ¿no? Ese es el sitio de salida del divertículo de Schenker, ¿ya? Entonces, está entre los dos músculos. Músculo tirofaringeo y músculo cricofaringeo, ¿ya? Entonces, ese es el sitio de salida del divertículo de Schenker a nivel del triángulo de Killian. Seguimos hablando del divertículo de Schenker, que cuando el divertículo se dilata, la mucosa y su mucosa diseccionan hacia abajo, hacia el lado izquierdo, como se ve en la imagen, ¿no? Y hacia el mediastino superior, posteriormente a lo largo del espacio prevertebral, ¿no? A lo largo del espacio prevertebral, ¿ya? Suelen denominarse acalasia del cricofaringeo. ¿Cuáles son los síntomas? Al principio suelen ser asintomáticos hasta que comienza a dilatarse. Generalmente se quejan de tener algo pegado en la garganta, o sea, hay esa sensación, ¿no? El paciente siente esa sensación de que hay algo en la garganta, puede haber tos persistente, tialismo, ¿no? Disfagia intermitente. Estos son signos de enfermedad progresiva, ¿ya? Entonces, tialismo, ¿qué significa? Salivación frecuente, ¿no ve? Tos persistente, tialismo, disfagia intermitente. La regurgitación de material no digerido, ya puede haber regurgitación de material no digerido, ¿ya? Hay un olor fétido. Esto cuando el saco aumenta de tamaño. Vamos a ver que hay halitosis en estos pacientes, puede haber halitosis, hay cambios en la voz, hay dolor retroesternal, hay infecciones respiratorias. Esto es más frecuente en las personas de edad avanzada, ¿ya? Entonces, hay complicaciones más graves como ser una neumonía por aspiración y un absceso pulmonar, que pueden causar morbimortalidad en la edad avanzada, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos ya viendo siempre lo que hemos visto, qué exámenes tenemos nosotros como gabinete en patologías esofágicas. Entonces ya recordando un poco, vemos que acá nos interesa hacer el esófagograma con bario, ¿no? Donde nos va a mostrar una imagen del divertículo, vean acá, y el bario, después de pasar por el divertículo, pasa hacia el esófago. Claramente el divertículo este examen, ¿ya? Entonces se ve lleno de bario en la parte posterior junto al esófago, llamada así valla cricofaringea, ¿ya? La proyección lateral imprescindible, tiene que ser lateral, por lo generalmente es una estructura posterior, ¿no? Entonces, no puede ser antero-posterior, tiene que ser lateral la placa. ¿Qué exámenes más podemos hacer? Vemos que la manometría y la endoscopía no son necesarias para el diagnóstico, ¿no? Probablemente la endoscopía no es absoluto, pero es relativo, probablemente la endoscopía, pero la manometría no nos sirve de nada, ¿no ve? La endoscopía ya puede mostrarnos este divertículo, por lo menos la boca del divertículo, ¿no? Entonces, nos orienta, pero no nos va a dar, no es tan necesario.
el esofagograma de bario es elemental para este diagnóstico de esta patología. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento puede ser quirúrgico o endoscópico. Hay dos tipos de separación quirúrgica abierta o convencional. Uno sería la diverticulectomía, vale decir, retirar todo el divertículo, ¿no? Vamos a ver cómo se hace. Y la fijación quirúrgica, que se llama diverticulopexia, o sea, podemos retirarlo completamente el saco o podemos suturarlo al esófago, ¿ya? Eso es diverticulopexia, se denomina. En todo se realiza miotomía de los músculos tirofaringio y cricofaringio proximal y distal. Esto para ampliar, para darnos una mejor visión, ¿no ve? Entonces, esto es una cirugía convencional que se puede hacer. Acá está. Entonces, casi siempre se entra por la vía de abordaje lateral a nivel del cuello lateral izquierdo. Llegamos al divertículo. Se dice que acá se amplían los músculos, ¿no? El músculo cricofaringio y el otro músculo, el músculo oblicuo, ambos se amplían para identificar bien el saco, ¿no? Acá se puede ligar o puede suturarse, o como acá se puede utilizar una sutura mecánica, ¿no? Una sutura mecánica puede ser manual o mecánica, ¿no? Entonces, esa es la forma de realizar una diverticulectomía, ¿no? Entonces, eso es una cirugía convencional, ¿no? Seguimos con el tratamiento. Cuando son divertículos menos de 2 centímetros, es suficiente una miotomía sola, suele ser suficiente, dice, ¿no? Entonces, pero si el divertículo es mayor a 5 centímetros, sí hay que incidir en el saco, ¿no? Entonces, la diverticulopexia que hemos hablado, que es la otra alternativa, sutura el divertículo a la faringe posterior para permitir el movimiento vertical de la faringe durante la deglución, ¿no? Entonces, esa es la diverticulopexia, ¿ya? La estancia posoperatoria puede ser de 2 a 3 días, pero el paciente tiene incapacidad de comer o beber, ¿no? Esos días. Seguimos, el otro tratamiento es la endoscópica. Se ha vuelto muy popular en muchos centros, ¿ya? Es una alternativa, es la técnica endoscópica de Dolman, llamada así. ¿Qué hace esto? División de pared común del esófago y el divertículo con grapadora lineal. Vamos a ver cómo hace. Ha tenido éxito similar, ¿no? Casi a la diverticulectomía. Recomendado para los divertículos más grandes. El riesgo de miotomía incompleta aumenta si el divertículo es menor de 3 centímetros. Este método divide el músculo cricofaringio distal y oblitera el saco. Al final, el esófago y el divertículo forman un canal común. Acá vamos a ver, aquí esta es la forma de hacer. Vean, esto es la grapadora lineal. Cómo lo va con esta grapadora, lo fija al esófago, le hace, o sea, hace un solo hueco, ¿no? Porque esta grapadora grapa al mismo tiempo y lo sutura. Lo corta al mismo tiempo este divertículo. Va a cortar y va a suturar al mismo tiempo. Esa es la forma endoscópica, ¿no? Nosotros utilizamos estas grapadoras lineales en cirugías de intestino, ¿no? Generalmente. Tenemos a mano estos grapadores, se puede hacer, ¿ya? Entonces, esta es la forma de hacer por vía endoscópica. Entonces, tenemos esas dos formas, una por vía convencional que se llama la diverticulectomía y por vía endoscópica la sutura con esta grapadora lineal. En el posoperatorio es ligeramente corta el posoperatorio, pueden tomar líquidos al día siguiente, solo necesitan pasar una noche en el hospital, eso es la ventaja de la cirugía endoscópica. Se recomiendan para los pacientes con divertículos entre 2 a 5 centímetros. Se han estudiado los resultados de la separación abierta frente a la separación endoscópica, ¿ya? Los divertículos de 3 centímetros o menores, la separación quirúrgica es superior a la separación endoscópica en cuanto a la eliminación de los síntomas.
O sea, aparentemente la diverticulectomía sigue siendo la mejor. O sea, es el que menos sintomatología va a dejar después de la cirugía que la endoscópica. O sea, la endoscópica podemos hacerlo divertículos que no son tan grandes. Cuando ya son divertículos muy grandes, probablemente no nos sirva la endoscópica, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por vía convencional, dependiendo del tamaño del divertículo entonces. Entonces tenemos dos alternativas de tratamiento, una convencional y una endoscópica, ¿ya? Entonces, pues con la desventaja de que la endoscópica no podemos hacer divertículos muy grandes. Hemos hablado del divertículo de Schenker que está a nivel del esfínter esofágico superior. Ahora hablamos del divertículo mediastínico. Estos divertículos son, generalmente hemos dicho, contienen todas las paredes del esófago, ¿no ve? Son verdaderos, considerados verdaderos, ¿ya? Son divertículos verdaderos. Se describieron por primera vez en el siglo XIX, es causada por un proceso inflamatorio de los ganglios, hemos dicho, generalmente esto vamos a ver en pacientes con tuberculosis, en tuberculosis, ¿ya? Cuando los ganglios se infartan, ¿ya? La inflamación que va a hacer, va a ser tracción sobre la pared y va a formar un divertículo verdadero en el esófago medio, como se ve acá, ¿no? Entonces, así traccionan estos ganglios, ¿ya? Entonces, es la forma de producirse un divertículo por tracción, chicos, por tracción, ¿no? Generalmente es por tracción. Son más frecuentes las infecciones por histoplasmosis y la mediastinitis fibrosa. En estos casos puede haber estos divertículos. En algunos pueden estar causados por los trastornos de motilidad esofágica en forma primaria, como ser la acalasia, el espasmo esofágico difuso, ¿no ve? Entonces son patologías que pueden causarnos estos divertículos. Uno, la acalasia y el espasmo esofágico difuso. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Los síntomas casi van a ser, la mayoría son asintomáticos, se llenan y vacían fácilmente por la posición. Los hallazgos son casuales cuando se hacen pruebas diagnósticos por otras causas, por ser disfagia, dolor torácico, regurgitación, pueden estar presentes por trastornos de motilidad primaria subyacente, puede haber tos crónica, ¿ya? Sospecha de desarrollo de una fístula broncoesofágica, puede haber hemoptisis poco frecuente, síntoma de presentación que indica erosión del divertículo o infección de los ganglios linfáticos en vasculatura mayor y árbol bronquial. Entonces, esos vienen a ser los síntomas. No son estos divertículos de la pared esofágica o mediastínicas no son tan sintomáticas como las otras, ¿no? Entonces, porque se llenan y pueden vaciarse fácilmente con la posición. El diagnóstico va a seguir siendo el esofagograma con bario, ¿no? Entonces acá nos muestra el divertículo, ¿no? Entonces, esos son, el mejor diagnóstico siempre va a ser el esofagograma con bario. También podemos hacer una tomografía, una TAC con contraste, ¿no? Entonces nos puede mostrar una linfoadenopatía mediastínica a la vez, ¿ya? A la vez nos puede mostrar una linfoadenopatía mediastínica. Otros, como ser la endoscopía, puede servirnos en este caso, ¿ya? Puede servirnos porque puede mostrarnos para descartar principalmente tumores, ¿ya? Un tumor oculto en el saco, o también puede ayudar a identificar una fístula, ¿no? Sabemos que hay fístulas traqueobronquiales, o esófago-bronquiales, perdón, ¿ya? Entonces, y la manometría también se tiene que hacer en todos estos pacientes que sospechamos de divertículos mediastínicos. ¿Por qué? Porque sabemos que pueden estar causados por trastornos de motilidad esofágica, ¿no? Entonces, y los trastornos de motilidad esofágica son
alteración de las presiones dentro del esófago, ¿no ve? Entonces, por esa razón, la manometría también nos sirve en estos casos. Pensando en que estos divertículos podrían ser causados secundario a esta alteración de la motilidad del esófago. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se basa en los hallazgos manométricos. Hay que determinar la causa para guiar el tratamiento. En pacientes asintomáticos con inflamación de los ganglios linfáticos mediastínicos, el manejo de la causa subyacente es el tratamiento de elección. Vale decir, si es un paciente que tiene antecedentes de tuberculosis, donde los ganglios van a estar infartados, será tratado de tuberculosis, ¿no ven? Entonces, es así. Y si el divertículo es menor de 2 centímetros, solamente puede observarse. Y si tiene síntomas o el divertículo es mayor de 2 centímetros, ¿no? Es indicada la cirugía, ¿ya? Por lo general tienen una boca ancha y se encuentran cerca de la vértebra, ¿no? Cervical, por lo que puede realizarse una diverticulopexia, ¿ya? Puede decirse una diverticulopexia, en la que el divertículo se suspende hacia la fascia vertebral torácica. Perdón, la columna vertebral es esto, ¿no? Entonces, por lo general tienen una boca ancha y se encuentran cerca a la columna vertebral, ¿no ven? Por lo que puede realizarse una diverticulopexia, ¿ya? En pacientes con dolor torácico intenso o disfagia, una anomalía motora documentada también está indicada una esofagomiotomía larga, ¿ya? Entonces, podemos hacer una alternativa también, es la esofagomiotomía larga, en estos pacientes que tienen dolor torácico. Cuando hablamos de divertículos epifrénicos, hemos hablado, en realidad estamos hablando, perdón, me voy a retroceder un poco. A esto, ¿no? Es el divertículo de Schenker. Hemos hablado del divertículo de Schenker, hemos hablado del divertículo mediastínico o parabronquial llamado también. Ahora nos toca hablar del divertículo epifrénico, significa que está cerca al diafragma, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso. Son los 3 divertículos que pueden darnos sintomatología a nivel del esófago. Entonces, los divertículos epifrénicos son adyacentes al diafragma, generalmente están en el tercio distal del esófago, a 10 centímetros de la unión esófago-gástrica, ¿no? Entonces, suelen relacionarse con engrosamiento de la musculatura del esófago distal o aumento de la presión intraluminal. Son divertículos por pulsión falsos, o sea, vale decir que son por pulsión y son falsos, no están constituidos por las 3 capas del esófago. A menudo se asocia a un espasmo esofágico difuso, acalasia, ¿no? O trastorno motor del esófago inferior. O sea, motilidad esofágica ineficaz, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser la causa. Espasmo esofágico difuso, la acalasia y motilidad esofágica ineficaz, ¿ya? En los que no puede identificarse una anomalía de la motilidad, ¿ya? Se considera una causa congénita, síndrome de Ehlers-Danlos o traumática. O sea, quiere decir que hay pacientes en los que no hay alteración o una anomalía de la motilidad. Sabemos que el espasmo esofágico difuso en la acalasia y la motilidad esofágica ineficaz son por trastornos de la motilidad esofágica, ¿no ve? Pero en este caso, cuando no hay esta anomalía de la motilidad, entonces se considera una causa congénita, como ser el síndrome de Ehlers-Danlos, o puede ser traumática también, ¿no ve? Entonces, la causa del divertículo.
Al igual que los divertículos medioesofágicos, los epifrénicos son más frecuentes en el lado derecho y tienden a tener una boca ancha igual. El divertículo de Schenker está situado en el lado izquierdo y estos dos están situados en el lado derecho más frecuentemente. ¿Cuáles son los síntomas? La mayoría son igual asintomáticos. Puede haber disfagia o dolor torácico que indica una alteración de la motilidad. Otros síntomas puede haber regurgitación, dolor epigástrico, anorexia, pérdida de peso, tos crónica, halitosis. Son indicativos de anomalía de la motilidad avanzada que produce un divertículo epifrénico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con esofagograma otra vez. ¿No ve? Podemos hacer también una manometría para ver si hay alguna alteración de trastorno motor esofágico, ¿no? Entonces, podría ayudarnos. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver el tamaño, la posición y la proximidad del divertículo en el diafragma, ¿no? Acá está, epifrénico. Y acá está un mediastínico, ¿no? Entonces, pueden delimitarse claramente. Hemos dicho que podemos hacer una manometría, ¿sí? ¿No? Para ver si hay trastorno motor, ¿ya? Entonces, que además va a evaluar la motilidad del cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior. También se puede hacer una endoscopía. ¿Qué podemos encontrar en endoscopía? Esofagitis, un esófago de Barrett o cáncer, ¿no? Entonces, nos sirve de alguna manera para descartar otras patologías, la endoscopía, ¿no? Y la manometría. Tratamiento, similar al divertículo medioesofágico. Tienen una boca ancha y se encuentran cerca de la columna vertebral, ¿ya? Divertículos menores de 2 centímetros también pueden ser observados, no es necesario extirparlos. Sí se realiza diverticulopexia cuando son sintomáticos, ¿no ven? Entonces, si tienen sintomatología, podemos realizar una diverticulopexia. Si se realiza una diverticulectomía, se coloca una grapadora vertical a través del cuello y se extirpa el divertículo, ¿no? Entonces, podemos extirpar este divertículo por endoscopia. Tratamiento. Continuamos con el tratamiento. Durante este proceso es esencial y tener colocada una bujía esofágica para evitar el estrechamiento de la luz del esófago mientras se está grapando, ¿ya? El músculo se cierra sobre el sitio de la escisión y se realiza una miotomía larga en la pared opuesta del esófago que se extiende desde el nivel del divertículo sobre el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Si también hay una hernia de hiato grande, se extirpa el divertículo, se realiza una miotomía y se repara la hernia de hiato. Vamos a hablar más allá de hernia de hiato, no se preocupe, ¿ya? Entonces, en realidad, esto es más ya tratamiento quirúrgico. Hasta ahí los divertículos. Hasta ahí los divertículos, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay divertículos que son superiores, mediastínicos y epifrénicos. El superior viene a ser el más frecuente, el divertículo de Schenker, ¿ya? Entonces, y también tenemos que considerar de que los medios de diagnóstico siguen siendo lo más importante sigue siendo el esofagograma, ¿no? Pero para descartar otras patologías como ser un trastorno motor esofágico, ¿ya? Se puede solicitar una manometría esofágica, ¿ya? Una manometría esofágica. Nos puede ayudar de alguna manera una tomografía también con contraste, ¿no? Hemos indicado eso. Eso en relación a los divertículos esofágicos. El más conocido y el más frecuente es el divertículo de Schenker, ¿ya? Ahora entramos a lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es muy frecuente este cuadro. Gran cantidad de pacientes acuden a consulta médica por esta sintomatología. En realidad es un síntoma,
es un síntoma lo que presenta el paciente, ¿no? Viene con un antecedente de que ya ha tomado muchos, por mucho tiempo, inhibidores de bombas de protones, como ser omeprazol, pantoprazol, ¿no? Esomeprazol, cualquiera de los inhibidores de bombas de protones, ¿ya? Viene con ese antecedente. Además, viene con antecedente de que la comida retorna hacia el esófago cuando tienen ingesta de alimentos, ¿no? Entonces, generalmente cuando se echan, ¿ya? En un decúbito dorsal completo, ¿no? O cuando se inclinan hacia adelante. Entonces, tienen ese antecedente estos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. O sea, reflujo gastroesofágico significa retorno del contenido del estómago hacia el esófago, ¿no? Entonces, es un trastorno benigno, lo más frecuente del esófago, afecta a millones de personas en todo el mundo, se produce cuando hay flujo retrógrado del contenido gástrico a través del esfínter esofágico inferior, ¿no? A eso se lo llama pirosis, ¿no ve? Pirosis. Entonces, vean la importancia de la indemnidad del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, cuando el esfínter esofágico falla, por algún motivo o por alguna causa, puede haber este reflujo o pirosis, síntoma importante que es la pirosis. Hay empeoramiento progresivo de los síntomas de pirosis hasta que son frecuentes, persistentes y molestos, ¿ya? Causan complicaciones primarias, secundarias, como ser estenosis, puede causar úlceras, puede causar metaplasia, displasia, carcinoma y enfermedad pulmonar, como ser asma y fibrosis. O sea, vean las cosas que puede causarnos este reflujo. Generalmente estos pacientes por el reflujo pueden hacer o metaplasia inicialmente. En la endoscopía, cualquier paciente que hace que cuando solicitan una endoscopía, a veces en muchos de nosotros reporta metaplasia. ¿Qué significa metaplasia? Significa que hay un cambio de epitelio a ese nivel por el reflujo, o sea, toma el epitelio del estómago en la parte del esófago. A eso se llama metaplasia, que es, el siguiente paso sería la displasia, ¿no? Un tumor maligno. Obviamente carcinoma, ¿ya? Entonces, por esa razón, se tiene que resolver o tiene su importancia esta patología de reflujo gastroesofágico. El tratamiento ha evolucionado en las últimas décadas debido al aumento de la eficacia de los fármacos antisecretores, ¿ya? Como hemos dicho, hay un sinfín de fármacos antisecretores y perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas, ¿ya? Entonces, en muchos casos los síntomas pueden controlarse solo con fármacos y modificando el estilo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que es suficiente con un tratamiento médico y el paciente pues cuidará su estilo de vida. Probablemente no va a evitar cigarrillos, va a evitar alcohol, va a evitar gaseosas, ¿no? Que son factores predisponentes también, ¿ya? Pero algunas pueden experimentar resistencia o complicaciones y estos, ¿no? Que van a requerir un tratamiento quirúrgico, ¿ya? El tratamiento en estos pacientes es quirúrgico. Como les he dicho, estos pacientes vienen con esos antecedentes de que ya han estado con gastroenterólogos por mucho tiempo, que solamente les han dado inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y no se resuelve, cada vez es peor, 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 se echa y hay reflujo, se torna la comida, o se inclina, hay retorno de comida. Entonces son síntomas que pueden ayudarnos a un diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Entonces, el tratamiento médico con seguridad son inhibidores de bomba de protones. Ahí vienen omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol,
un sinfín de inhibidores de protones tenemos actualmente. Vienen de 20 miligramos, de 30 miligramos, de 40 miligramos. Dependiendo de la sintomatología, puedes darle una sola toma diaria o puedes darle 2 tomas diarias, ¿no? Y dependiendo de la gravedad, puedes darle de 20 miligramos cada 12 horas o puedes darle de 40 en una sola dosis o de 40 en 2 dosis. Variedad de tratamiento médico que existe. Pero lo vamos a leer qué dice su libro. La mayoría de las referencias del cirujano se deben a síntomas no controlados, persistentes de pirosis o regurgitación a pesar de la medicación. O sea, habitualmente empiezan tomando inhibidores de bombas de protones una vez al día, progresan hasta 2 días, hasta 2 por día, perdón. Muchas veces prueban varias marcas, ¿ya? O mezclan con antiácidos también. Pueden suspender inhibidores de bombas de protones, suele producir pirosis, regurgitación, impiden funcionamiento normal. Seleccionar a los pacientes con los que la intervención quirúrgica tendrá éxito. Asegurar que se ha intentado el tratamiento médico y máximo y ha fracasado con el tiempo. Si el tratamiento médico ha fracasado, el siguiente paso es ofrecer el tratamiento quirúrgico. Eso es lo que dice esto en resumen, ¿no? O sea, primero siempre intentan con un tratamiento médico y si no funciona, no resulta después de 6 meses o más a veces, porque se da ese lapso de tiempo más o menos a estos pacientes, si en ese lapso de tiempo no mejora con inhibidores de bomba de protones y más bien empeora, ha fracasado ese tratamiento médico, entonces la alternativa es el tratamiento quirúrgico, chicos, ¿ya? Entonces, tienen que considerar eso. Siempre va a haber pacientes de este tipo. Siempre van a tener algún paciente familiar, alguna amistad, algo. Ustedes tienen que tener esta idea de que si no ha cedido con tratamiento médico, entonces el paso siguiente es el tratamiento quirúrgico. En relación al tratamiento médico, se puede hacer, hemos dicho, cambio de estilo de vida, ¿no? Entre estos cambios de estilo de vida está, ¿no? Pérdida de peso. ¿Por qué pérdida de peso, chicos? Porque una de las causas también, causas que pueden provocar reflujo gastroesofágico es la obesidad, es el aumento de sobrepeso, chicos, es importante eso. Ahora que estamos de moda con la cirugía bariátrica, ¿no ven? Entonces, el sobrepeso, en pacientes obesos, entonces tienden por la presión intraabdominal de la gran cantidad de tejido graso que existe dentro del abdomen, entonces puede presentar más probabilidades de pirosis que un paciente normal, ¿no? Que un paciente que está dentro de su peso adecuado. Por esa razón se sugiere pérdida de peso en caso de que sean pacientes con sobrepeso. Dejar de fumar. Muchos sabemos que fuman, ¿no ven? Ya desde el colegio los chicos fuman y ustedes también deben de fumar, ¿no ven? Entonces hay que dejar de fumar. Eliminar los alimentos desencadenantes. ¿Qué alimentos podrían provocar un reflujo gastroesofágico? ¿No? No sé, probablemente la cantidad de comida que uno lo hace, ¿no? A veces ya los alimentos en la noche ya no son tan recomendables. Entonces, más que todo, alimentos que sean, ¿cómo se dice? A ver, exagerada cantidad, ¿no? Entonces, a estos pacientes hay que darles pocas, pequeñas cantidades y más bien quizás aumentar la frecuencia, ¿no? Entonces, eliminar también el estreñimiento, eliminar el estreñimiento. ¿Por qué el estreñimiento? Porque cuando uno está estreñido lo que hace es una presión intraabdominal, hace fuerza y en ese momento también puede haber reflujo, ¿no? Entonces, dice, el tratamiento médico alcanza su máximo cuando se administran inhibidores de bomba de protones 2 por día. Entonces, vale decir, puedes darle, de acuerdo a la sintomatología, a la severidad de la sintomatología, puedes darle una tableta de 20 miligramos
uno en la mañana y uno en la tarde, o de 40 miligramos, ¿ya? Entonces, dependiendo de quién lo está viendo. ¿Qué diagnósticos vamos a solicitar en estos pacientes para saber si realmente tienes reflujo gastroesofágico? ¿No? Es importante saber esto. Promueve la selección del tratamiento y adaptar la técnica quirúrgica de acuerdo a las necesidades del paciente y evitar imprevistos durante la cirugía. ¿No ve? Entonces, por esta razón tenemos que solicitar todos los exámenes necesarios. ¿Qué exámenes vamos a pedir? Porque sabemos que hay reflujo de ácido hacia el esófago. Por lo tanto, vamos a pedir una prueba de pHimetría. Uno, prueba de motilidad esofágica, ¿con qué? A través de una manometría, mejor si tienes manometría de alta resolución, ¿no? Entonces, no hace mucho tiempo yo tengo un paciente con antecedente de obesidad grado 3, que lo estamos preparando. A este paciente le he mandado a que se haga una manometría de alta resolución, ¿ya? Un esofagograma con video, ¿ya? Un esofagograma, o con vario también, ¿no? Un esofagograma, ¿ya? Una endoscopía con biopsia, sí o sí tenemos que hacer biopsia porque sabemos que hemos dicho que hay mucha probabilidad de que provoquen una displasia, una metaplasia, displasia y cáncer, ¿no ve? Por lo tanto, va a ser necesario tomar muestras de biopsia de la zona de metaplasia, ¿ya? Entonces, hay que tomar para histopatología. Y como ser pruebas complementarias, un estudio de vaciado gástrico o una TAC. ¿Qué significa esto? Una serie esófago-gástrica, ¿no? Entonces, o una tomografía con contraste. Entonces, son los exámenes que tenemos que solicitar nosotros y todos ustedes ya van a ser colegas, entonces tienen que saber qué exámenes van a solicitar en estos casos. La prueba de pHimetría, ¿no? Uno, ¿no? Entonces, hemos dicho que como al haber el estómago produce jugo gástrico, ¿no ven? Entonces, ácido clorhídrico, por lo tanto, tenemos que saber cuánto está su pH, ¿no? Entonces, ¿qué va a documentar? Va a documentar la exposición del esófago inferior al reflujo gástrico. Uno, ¿no ven? Va a relacionar los síntomas con esta exposición, porque generalmente se quejan de un dolor medio urente, ¿no ven? Urente, ¿ya? Por el reflujo. El ácido provoca esa sintomatología, ¿ya? Generalmente, ¿cómo vamos a hacerlo? Se coloca una sonda desechable en esófago distal, ¿no? Por endoscopía, y una grabadora recoja los datos durante 24 a 48 horas. Es la forma de hacer una pHimetría, ¿no? Fundamental documentar la exposición del reflujo normal porque otros procesos patológicos pueden tener síntomas parecidos al reflujo gastroesofágico, ¿no? La prueba del pH anormal se ha relacionado con el éxito de los resultados quirúrgicos. No debe haber tomado fármacos antisecretores o antiácidos para la prueba, ¿ya? Fármacos deben suspenderse 5 días antes o 2 semanas antes del procedimiento o antes de la prueba de pHimetría. Entonces, así es como se hace la prueba de pHimetría. Hemos visto más antes la forma de hacerlo, ¿no? La prueba de motilidad esofágica la vamos a hacer a través de una manometría de alta resolución, ¿no? ¿Qué nos va a permitir evaluar al cirujano la prueba de motilidad esofágica? Nos va a permitir evaluar si las contracciones son fuertes y eficaces, si hay un trastorno de motilidad en el esófago, a veces si el esfínter esofágico inferior es incompetente. Obviamente, si el esfínter esofágico es incompetente, más probabilidades de reflujo gastroesofágico va a haber, ¿no ven? Entonces, también hay que diferenciar
la enfermedad por reflujo gastroesofágico de otros trastornos, como ser la acalasia, ¿ya? Como ser la esclerodermia, ¿no? Y permite adaptar la cirugía en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y trastornos de motilidad coexistentes, ¿no? Entonces, es importante descartar en esta patología estas que son la acalasia o la esclerodermia. ¿Y cómo vamos a descartar? A través de pruebas de motilidad esofágica, ya lo podemos descartar. Entonces, ejemplo, dice, paciente con motilidad ligeramente alterada y pruebas de pH-metría positivas podrían ser adecuadas a una jundoplicatura parcial o flexible en lugar de una envoltura completa. Vean que nos va a ayudar a hacer qué tipo de cirugía le vamos a ofrecer a estos pacientes, ¿ya? Entonces, es lo que hacemos. Entonces, con frecuencia, pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga data, que tienen alteración de la motilidad esofágica, y asesorarles sobre la disfagia posoperatoria después de la jundoplicatura, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si el paciente tiene alteración, trastornos de motilidad esofágica, y además tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico, hay reflujo gastroesofágica, cuando les ofrecemos una cirugía de jundoplicatura de Nissen, tenemos que avisarle al paciente que probablemente va a seguir teniendo ese síntoma que es la disfagia. La disfagia se presenta en trastornos de motilidad esofágica, ¿no ve? A pesar de la cirugía, hay que advertirles que probablemente sigan teniendo. Entonces, también se puede hacer otro examen que es la esofagografía con video, ¿no ve? Entonces, esto es dinámico. Perdón. Hola, Rocío. ¿Qué dices? Dime nomás, pero. Dime. Christian Bernard. Instituto Christian Bernard. Está en la Ladislao Cabrera antes de llegar a la San Martín, en la Sara Sur. Sí, sí. Tal vez está en Google. Eso. A la San Martín, sí. Casi a media cuadrita, un poquito más allá, antes de la San Martín. Sobre la acera sur. Ahí está. A ver, averiguate a ver bien, porque tal vez ya he empezado las clases. Sí, listo. Ya está. Entonces, perdón, hemos dicho que el esofagografía con video nos va a mostrar, puede mostrarnos una estenosis, puede mostrarnos masas, puede mostrarnos hernia de hiato, puede mostrarnos un esófago acortado o divertículos, ¿no? Entonces, funcionalmente confirma el reflujo y se relaciona con los síntomas y ser indicativa de trastorno de motilidad o acalasia. Se considera la hoja de ruta antes de la cirugía, puede realizarse inmediatamente después del tratamiento quirúrgico, útil para el seguimiento a largo plazo. O sea, este examen podemos realizarlo para el seguimiento después de la cirugía también, ¿no? Entonces, el esofagograma es importante también. La endoscopía. La endoscopía. La endoscopía igual sigue siendo un estudio muy importante que va a permitirnos, nos va a permitir evaluar una esofagitis, una metaplasia, descartar masas, descartar estenosis, ¿no? Entonces,
nos va a descartar eso. Y si es un esófago dilatado y tortuoso, puede ser indicativo de un trastorno motor esofágico, ¿no? Puede también ayudarnos a diagnosticar hernia de hiato, pero esto se puede confirmar con un esófagograma, ¿no? Entonces, nos puede ayudar a hacer, no nos puede ayudar, sino nos sirve para aprovechar para hacer biopsias para ver si hay metaplasia, displasia o carcinoma, ¿no? Entonces vean la importancia de la endoscopía también. Y si no hay coincidencia entre las conclusiones del estudio diagnóstico y los síntomas del paciente, hay que continuar investigando. ¿Qué cosas podría haber? ¿No? Si el diagnóstico es incorrecto y el tratamiento quirúrgico puede causar nuevos síntomas, peor, o sea, empeorar el tratamiento quirúrgico, hay que hacer otros exámenes como ser un ataque de tórax o abdominal con contraste, ¿no? Un seguimiento del intestino delgado, un estudio del vaciado gástrico, una colonoscopia. O sea, si no estamos seguros de que haya un reflujo gastroesofágico, obviamente hay que optar por hacer otros estudios que nos ayuden a llegar a un diagnóstico, ¿no? Por último viene el tratamiento quirúrgico. Entonces, chicos, en estos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, podemos inicialmente hacer un tratamiento médico. Y si no da resultado después de 6 meses de tratamiento médico o más tiempo, entonces se tiene que recurrir al tratamiento quirúrgico. Pero previo a hacer el tratamiento quirúrgico, hay que hacer diagnóstico muy bien, un diagnóstico definitivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos dicho, nosotros generalmente en la práctica diaria solicitamos primero la endoscopía, ¿ya? Después un esofagograma con bario, ¿no? Tenemos que solicitar una manometría de alta resolución, ¿ya? Una manometría de alta resolución, una pHmetría, ¿no? Una pHmetría. Entonces, esa es la forma de hacer un diagnóstico del reflujo gastroesofágico. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, es frecuente este cuadro, es frecuente. Y el tratamiento quirúrgico, pues, a lo largo de los años se ha desarrollado varias cirugías antes de reflujo. Ha habido varios tipos de cirugías. Entonces vamos a ver qué alternativas de cirugías hay. Se describen conceptos básicos de fundoplicatura transabdominal que se realiza con más frecuencia y algunas variaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver el tratamiento quirúrgico es independientemente de la técnica elegida, ¿ya? Los principios básicos de la cirugía antirreflujo se mantienen constantes. ¿Cuáles son las razones de hacer una cirugía o tratamiento quirúrgico? Preservar los planos tisulares y los revestimientos naturales. 2, identificar y preservar los 2 nervios vagos, porque si seccionas o lesionas estos vagos, vamos a tener serios problemas, ¿no? Identificar bien la unión esófago-gástrica verdadera para colocar la aplicatura, tener una longitud suficiente de esófago intraabdominal y restablecer el ángulo de His, ¿no? Entonces, estas consideraciones tenemos que tener durante la cirugía, ¿no? Durante la cirugía que uno va a realizar. Entonces, aquí hablamos, la primera cirugía descrita, en la década de los 50 se ha convertido ahorita en el estándar de cirugía antirreflujo. ¿Cuál es esta? La fundoplicatura de Nissen. Pues no se olviden de esto, chicos. En enfermedades por reflujo gastroesofágico, el tratamiento quirúrgico es la fundoplicatura de Nissen, ¿no? Entonces, en eso consiste el tratamiento quirúrgico. Es una técnica antirreflujo. Bueno, acá no vamos a hablar ya de la técnica, que aquí habla de cómo se hace, qué hay que hacer, movilizar el fondo gástrico, ¿no? Nos vamos a darnos cuenta más por la
Pero sin embargo, si están grabando, les muestro, esta es la forma de realizar una funduplicatura de Nissen, ¿no? ¿En qué consiste esto? Se hace, en realidad se hace un nuevo esfínter esofágico, ¿no? Envolviendo el fondo del estómago alrededor del esófago por laparoscopía o laparotomía. Actualmente ya no se hace por laparotomía, hacemos por laparoscopía, que es la de elección. ¿Qué hacemos? Hacemos incisión en el ligamento gastrohepático hasta visualizar el ligamento frenoesofágico, teniendo cuidado de evitar las arterias hepáticas accesorias. El esófago se moviliza circularmente, siempre conservando los nervios vagos, ¿ya? Entonces, tener mucho cuidado con los nervios vagos, ¿no? Y descubriendo a lo largo de los pilares. Se sujetan los vasos gástricos, ¿no? Cortos, se moviliza el ligamento gastroesplénico y disección a lo largo del pilar izquierdo, teniendo cuidado de mantenerse lejos del hilio esplénico. O sea, para evitar lesionar los vasos esplénicos, porque una vez que lesionan los vasos esplénicos, sangra, 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 y puedes llegar a una esplenectomía. Eso es lo que hay que tener cuidado. Hay que hacer disección de las hernias de hiato si es que hay, para conseguir la longitud del esófago suficiente en la parte inferior, movilizar la grasa de la parte anterior del estómago o esófago para visualizar la unión esófago-gástrica, ¿ya? Y poder excluir ambos nervios vagos de la aplicatura. Tras la movilización esofágica y gástrica suficiente, exposición de la unión esófago-gástrica verdadera, la punta júndica a lo largo de la línea de las arterias gástricas cortas pueden separarse por detrás del esófago, excluyendo los nervios vagos en la almohadilla de grasa para crear la aplicatura. Una maniobra de lustrado asegura la movilidad adecuada y la ausencia de tensión. Entonces, esto es más la parte quirúrgica. Se coloca generalmente una bujía de 50 a 54 frames en el esófago, porque alrededor de esa vamos a hacer la envoltura, ¿ya? Se retira la bujía, se evalúa el hiato diafragmático y se cierra con una sutura anterior y posterior al esófago, sin deformar el esófago. Se puede introducirse fácilmente un instrumento a través del hiato, ¿no? Y es que no está demasiado apretado. Durante la noche la paciente debe tener colocada una sonda nasogástrica para la descompresión. Seguimos. Algunos cirujanos han defendido uso de mallas en el hiato como refuerzo o si hay tensión excesiva del cierre crural, ¿no? La malla no es necesaria si los recubrimientos naturales se conservan a lo largo del pilar. Si hay tensión en el cierre, puede solucionarse induciendo un neumotórax en el lado izquierdo, insuflando una pequeña cantidad de dióxido de carbono que relaja el diafragma izquierdo y por lo general permite el cierre de la tensión. También se han descrito las incisiones de relajación en el diafragma. Seguimos con la técnica. La aplicatura puede individualizarse según los síntomas del paciente. Las aplicaturas completas de 360 grados son importantes cuando el reflujo produce deterioro respiratorio o población con trasplante de pulmón. Aplicatura flexible de forma que haya espacio para pasar un instrumento entre el estómago y el esófago. Habrá menos disfagia, pero puede ser una válvula menos competente. Una Nissen parcial o casi Nissen con aplicatura de 300 o 220 grados permite cierta capacidad para eructar y vomitar y disminuye los síntomas de disfagia y plenitud. Entonces, la técnica, existen variaciones de esta técnica clásica que permiten individualizar según las necesidades del paciente. Uno de ellos es la fundoplicatura de Toupet, ¿ya? Que es una aplicatura parcial. Si vemos, acá está el fondo del estómago, entonces lo envuelve parcialmente el esófago, ¿no? Con una aplicatura de 180 o 270 grados, con suturas adicionales adhesivas para fijar el estómago a los pilares en el abdomen. Entonces, esto es una aplicatura parcial, la de Toupet, ¿no? Podemos hacer esa técnica, se puede hacer, ¿ya?
la jundoplicatura de Dor, que es una aplicatura anterior de 180 grados, ¿ya? Fíjense, fijan bien, entonces esto lo va a fijar al estómago, digo al esófago, perdón, el hondo lo fija al esófago a través de unos 3, 4 puntos, ¿ya? Es la de Dor. Y hay otro, la técnica de dispositivo de Lynch, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué va a hacer esto? Es un anillo que coloca alrededor del esófago. Es un anillo que va a evitar entonces el reflujo gastroesofágico, ¿no? Anillo de cuentas magnéticas de titanio se coloca alrededor del esófago para reforzar el esfínter esofágico inferior. Pacientes con hernia de hiato mínimo o sin ella, ¿no? Resultados a largo plazo no existe, pero a corto plazo es prometedora. O sea, no hay un estudio que diga esto es mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Hay otro tipo de alternativas de cirugía, pacientes que tienen reflujo biliar o gástrico, obesidad, diabetes, alteraciones de la motilidad esofágica, ¿ya? Entonces puede considerarse una esófago y ayunostomía en Yedezuk, ¿no? Como se ve acá, ¿ya? Una esófago y ayunostomía en Yedezuk, ¿ya? Permite el paso del contenido gástrico y biliar hacia abajo desde el esófago, evitando los síntomas relacionados con el reflujo. También es una opción en cirugía de revisión en la que hay una gran cantidad de cicatrices o integridad de los nervios vagos es dudosa, ¿no? Entonces, es una otra alternativa la esófago y ionostomía guía de Zuc. Otro tipo de cirugía que se puede hacer es la gastroplastía de Coles. ¿Cómo hacemos esto? Miren, se secciona con sutura mecánica, ¿no? Aquí se secciona y se sutura al mismo tiempo, y con esto se hace una jundoplicatura como similar al anisén, ¿no? Esto hacemos cuando el esófago abdominal es muy corto. Entonces, se hace esto, la gastroplastia de Colles, ¿ya? Paciente con esófago intraabdominal corto pueden requerir la tubulización gástrica parcial, ¿no? Y va a implicar una grapadora, necesitamos de una grapadora lineal, pues cortamos y esto nos sirve como prolongar el esófago intraabdominal, ¿no? En casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico complicado, vale decir, reflujo de larga duración, produce complicaciones esofágicas que requieren tratamiento, que va más allá de la cirugía antirreflujo. Una esofagitis más biopsia endoscópica pueden revelar problemas médicamente tratables, como candidiasis, procesos infiltrantes, ¿ya? Estos pacientes pueden no aliviarse con tratamiento quirúrgico, ¿ya? Hay que hacer biopsias de todas las estenosis para descartar procesos malignos, pueden tratarse con dilatación si son benignas, ¿ya? En casos de cambios metaplásicos como esófago de Barrett, hacer biopsias de los 4 cuadrantes a intervalos de 1 centímetro para evaluar la displasia o cáncer, ¿no? En este escenario todavía puede realizarse la jundoplicatura, pero hay que hacer un seguimiento con regularidad porque la regresión es poco frecuente. Un momentito. Hola. Hola. Allá pon, eso sí, si tienes todavía. No, ya nomás pon. Sí, no, no, está bien. Está bien. Cada 8 incluso pone sí. Sí, pero como necesitamos una dosis, nomás no necesito más. Eso nomás pongo. Sí, sí, sí. Ah, qué bien, qué bien. ¿No hay mucho dolor? Ya, está bien entonces. Ya, está bien entonces. Yo mañana paso. Ya. Chao, chao.
Entonces, esto se refiere a que si son pacientes que tienen ya, que probablemente ya no tengan alcance quirúrgico, entonces más es un tratamiento paliativo en estos pacientes, ¿ya? Entonces hay que hacerlo, obviamente, ciertos exámenes para descartar alguna neoplasia maligna, ¿no? Entonces, eso en casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico complicado, porque realmente hay pacientes, nosotros somos muy sui generis los pacientes en nuestro medio, son pacientes que han vivido muchos años inclusive con esto. Entonces ya son pacientes probablemente muy adultos mayores, en la que ya hay que ver riesgo-beneficio, ¿no? Entonces probablemente se puede resolver solo con dilataciones, qué sé yo, o también hacer un seguimiento, ¿ya? En estos pacientes. Bueno, el siguiente tema son las hernias. Quedamos aquí entonces, es ya su hora que les corresponde. Mañana continuamos con lo que son las hernias. Solo que quería pedirles, no sé si es factible, yo mañana estoy de turno en el Hospital Bieman de 8 a 8 de la noche. Si podemos empezar a las 8:30, ¿es factible? Hola chicos. Sí, ¿O doctor. tienen otra Sí, clase? doctor. Hola, ¿qué dicen? Sí, Sí, doctor. Bien, doctor. doctor. ¿Está bien 8:30? Por favor. 8:30, doc, está bien. Ya. 8:30, entonces vamos a continuar con el tema. Un ratito de presentar. No se olviden de enviarme el Meet, chicos, su representante, por favor. Entonces, mañana, Sí, 8:30. Si es que me retrasara un poquito, me tienen nomás un poquito de paciencia, porque yo a veces tardo un poquito en llegar. ¿Ya? está bien, doctor. 8:30 de la noche, ¿verdad? Sí, 8:30. Perfecto, Y si doctor, es está bien. que, ¿ya? Yo llego y entro después, inmediatamente. Está bien, doctor. Listo, gracias chicos, que les vaya bien. Gracias, Traten doctora. de leer siempre, traten de leerlo esto, porque si no lo leen inmediatamente no van a tener... bueno, yo lo que trato de hacer es que lo comprendan en realidad, porque ya prácticamente van a ser médicos ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que les sirve, ya? Sí, doctor, gracias. Listo chicos, nos vemos mañana. Hasta mañana, doc. Hasta mañana.